Bien, estamos en la sesión de estructuras socioeconómicas de México y hoy vamos a ver del bachillerato no escolarizado y hoy vamos a ver precisamente una cuestión que tiene que ver con los diferentes modelos, ¿no? Los diferentes modelos que se han implementado de manera económica en nuestro país y que, bueno, que básicamente pues han motivado pues la implementación de una serie de medidas que de alguna u otra forma van, o más bien que inciden de manera directa con relación a las políticas y con relación a los modos de producción, ¿no? Todas estas cuestiones, por ejemplo, que habíamos estado platicando, ¿no? Estos asuntos de la producción de la riqueza, la producción de una gran cantidad de bienes y que finalmente se cristalizan en las distintas formas de hacer la economía, ¿no? Las cuestiones económicas. Vamos a ver, ¿no? Que un modelo económico es una serie de principios, ¿no? Un modelo económico es una serie de principios que se establecen como guías rectoras para establecer la forma en la que se va a producir y la forma en la que se va a redistribuir la riqueza. Entonces, vamos a ver, ¿no? A lo largo de estos análisis, cómo en diferentes momentos, ¿no? En diferentes momentos ha habido diferentes modelos económicos en nuestro país. Recordemos que la economía es la ciencia que estudia, ¿no? Principalmente cómo se produce, cómo se reproduce y cómo se distribuye la riqueza de un territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo pues existen un sinnúmero de cuestiones bastante interesantes que a nosotros nos permiten entender o por lo menos visualizar cómo coyunturalmente los países han tratado de incidir, de mover, de cambiar o de dar énfasis, ¿no? En distintas cuestiones. ¿Por qué escoger un modelo económico sobre otro? Pues bueno, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de ideología, tiene que ver con una cuestión incluso a veces de moda, ¿no? Y en otras ocasiones tiene que ver principalmente con temas que competen a la política, ¿no? Por ejemplo, si nosotros este, pensamos, por ejemplo, en el modelo económico neoliberal, vamos a ver cómo finalmente ahí no había ningún beneficio para nuestro país, ¿no? O sea, no había, digamos que de manera colectiva, sí, un beneficio, y que de manera contraria, pues había una serie de perjuicios, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo en este sentido, pues a veces estas cuestiones de pues sí, de los modelos, ¿no? De los modelos tienen que ver precisamente con, pues con filias, con fobias, con un montón de cosas que tendrán que ver con, pues todas estas situaciones. Ahora, el primer modelo que vamos a comentar, y ahorita se los pongo, el primer modelo que vamos a comentar se llama el modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Este modelo, vamos a tratar de cerrar esta publicidad. Bien, ¿no? Entonces, decíamos, el primer modelo que vamos a ver se llama modelo de sustitución de importaciones. Y bueno, ¿no? Aquí ya vamos a ver cómo, digamos que de cierta forma se nos está mencionando en qué va a consistir este modelo, ¿no? El modelo de sustitución de importaciones, dice, surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, esto debido a la Gran Depresión por la que se encontraba el país, al igual también surge por los problemas de la balanza de pagos
de los países subdesarrollados y su deseo de industrializarse, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que aquí es, por supuesto, importante o de vital importancia señalar cómo de manera contextual, ¿no? Cuando hablamos de un país, tenemos que hablar, por supuesto, de la situación internacional, del contexto internacional que se está viviendo, y debemos tomar en cuenta que en este modelo de sustitución de importaciones está ocurriendo la Segunda Guerra Mundial. Debemos recordar que nuestro país no participa de manera puntual, ni siquiera, digamos que anecdótica, ni siquiera algo que se le pudiera acercar a una participación, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, cuando ocurre el tema de la Primera Guerra Mundial en Europa, México está pues tratando de salir de la Revolución Mexicana, ¿no? Está tratando de concluir ese periodo importante para la historia de nuestro país, pero que tiene muchas muertes, ¿no? Tiene muchas muertes, significó muchos, ¿no? Muchos sacrificios, digamos que, eh, eh, el tener o enfrentarnos o el estar peleando unos con nosotros y el posterior conflicto post-revolucionario, ¿no? Porque no crean, ¿no? No crean que cuando terminó la revolución, pues ya todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se llama? Feliz a su casa y ya, sino que durante el periodo postrevolucionario, pues hubo una serie de problemas, una serie de conflictos, conflictos que incluso, por ejemplo, terminaron con la vida de Carranza, ¿no? Carranza termina asesinado, Obregón termina asesinado. O sea, el conflicto post-revolucionario fue muy violento, fue una situación, ¿no? En la que estábamos tratando de reorganizar pues nuestro país, ¿no? Estamos tratando de reorganizar nuestro país, y pues bueno, ¿no? Así como bastante duro, ¿no? Y demográficamente, a ver si ahorita les puedo poner la gráfica. Aquí está. Bien, demográficamente lo que vamos a ver es, ¿no? Vean aquí la gráfica, ¿no? Dice, por ejemplo, población total para 1910. Recordemos, 1910 es el periodo en el cual estalla la Revolución Mexicana. Éramos 15.160.369 mexicanos, y vean cómo, digamos que en el otro recuento, ¿no? En este trance del periodo de 15 millones, bajamos a 14 millones, ¿no? Esto, por supuesto, digo, no solamente se lo debemos achacar a la Revolución Mexicana, que fue un factor importante, sino que incluso, por ejemplo, hay factores subsecuentes pues que hacen posible este decrecimiento poblacional. Y en la historia de México vamos a ver que es el único, ¿no? La historia reciente de México es el único momento en el cual, ¿no? Hay un decrecimiento poblacional, ¿no? El último censo, 2015, 119 millones, ¿no? 120 millones debemos ser ahorita. Pero, por ejemplo, ¿no? Les decía yo, entre la revolución y entre un fenómeno que curiosamente no sale a colación, la gripe española, que fue una pandemia o una epidemia global, también nos hizo mucha mella en la población. Por supuesto,
La Revolución Mexicana, el proceso de Revolución Mexicana nos dejó frágiles, ¿no? Nos dejó frágiles porque la población no estaba bien alimentada, no había autoridades reales, no había una autoridad que pudiera coordinar, no había, ¿no?, los elementos institucionales, el tramado institucional que nos permitiera hacer frente a la gripe española, y por eso es que pues mató pueblos enteros, ¿no? O sea, si a lo mejor a sus bisabuelos, ¿no? Sobre todo sus bisabuelos. Mi abuelo, por ejemplo, me contaba que en el pueblo donde él vivía, básicamente la gripe española mató a medio pueblo, ¿no? O sea, mató a medio pueblo, y que, por ejemplo, en ese tiempo él se acuerda que tenían que dejar las puertas abiertas, ¿no? Las puertas abiertas porque la gente y cuando pasaba, digamos que el sereno, te tenías que asomar, o sea, alguien pasaba gritando, ¿no? O sonando una campanita, te tenías que salir a asomar, porque si no te asomabas, entonces la gente se metía a tu casa, pues, para sacar tu cadáver, ¿no? Porque, bueno, mucha gente, familias enteras murieron. El pueblo de mi abuelo, dicen que fue la mitad, ¿no? La mitad del pueblo se murió. Y bueno, ¿no? Repito, esta cuestión, porque no había un entramado institucional, repito, estábamos saliendo de la Revolución Mexicana, y entonces, pues, entre que no había gobierno, entre que no había instituciones, entre que no había dinero, y entre que había una inestabilidad política, pues la población terminó pagando estas consecuencias, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo en ese sentido, otra vez, ¿no? Estas cuestiones políticas, ¿no? Movimientos sociales influyen en la cuestión económica. Esa es la razón por la cual México no participa en la Primera Guerra Mundial. Teníamos demasiados problemas. Para la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, ya estábamos, digamos que en otras condiciones, y bueno, de entrada, México nunca ha tenido una vocación militarista, ¿no? Y por lo tanto, pues tampoco es que nos interesara como mucho entrar a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la idea de México, pues, era mantenernos lo más alejados posibles del conflicto, pues precisamente para no tener que desgastar, ¿no? Finalmente, una guerra implica el desgaste de tu mano de obra, ¿no? Y de muchos factores de producción. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo esto pues provoca una serie de cuestiones. Dice, el gobierno, para impulsar nuevamente la economía, reorienta el proyecto del desarrollo nacional, dando lugar a una estrategia de industrialización, a la cual se le conoce como el modelo de sustitución de importaciones, el cual constituía en sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera que hasta el momento habían sido satisfechos el consumo local por artículos de la misma naturaleza fabricado por los nacionales, ¿no? Dice, el objetivo principal era convertir en eje del desarrollo económico y de la acumulación del capital. Así se podía pasar de una economía en agricultura y minería a otra en la que la industria pudiera proveer el mercado interno, además de que las exportaciones se establecería una variedad de productos agropecuarios, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver después de la Revolución Mexicana es que casi toda la gente, la mayor cantidad de la población, se concentraba pues en los pueblos, ¿no? La mayor parte de la población se concentraba en los pueblos, y por lo tanto, ¿no? Y por lo tanto, la mayor parte de la producción de todas las cuestiones eran materias primas y sobre todo productos agrícolas. Ahora, ¿qué va a buscar el gobierno de México a partir claro, aquí hay una necesidad importante. Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos manda a su mano de obra, a sus jóvenes, a su fuerza productiva, a la guerra, ¿no? Y vean cómo ahí son como muchas cosas que van pegadas a esta cuestión.
En Estados Unidos, los jóvenes en edad productiva, ¿no? La población económicamente activa, la PEA, se va a la guerra. ¿Quiénes se quedan a producir? ¿Quiénes se quedan a mover la maquinaria? Bueno, de entrada las mujeres, ¿no? De entrada las mujeres se quedan a mover las máquinas, a mover un montón de cosas que los jóvenes, los hombres, no van a hacer porque se fueron a la guerra. Además de eso, vamos a ver cómo de manera subsecuente, pues va a existir una liberación femenina, ¿no? La liberación femenina empieza ahí a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero como la guerra supone un sobreesfuerzo con relación a la satisfacción de determinados materiales, Estados Unidos necesita de manera primordial, ¿no? Ahora que Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial, necesita de manera primordial un proveedor de una serie de cosas, de materiales para la guerra. Acero, petróleo, telas, comida, cuanta cosa se puedan ustedes imaginar. Entonces, en ese sentido, es ahí donde entra precisamente la cuestión mexicana. ¿Por qué? Pues porque lo que va a buscar, ¿no? Precisamente México es tener un comercio privilegiado con los Estados Unidos, por supuesto, y sobre todo, ¿no? Y sobre todo, empezar a aprovechar la tecnología, ¿no? Recibir apoyo de los Estados Unidos para empezar a producir productos industrializados que en otro momento solamente podíamos comprar de los Estados Unidos. Acuérdense, este modelo se llama sustitución de importaciones. Recordemos, una importación, eso ya lo habíamos visto en otra clase, una importación es cuando tú compras en el extranjero y lo traes a México, ¿no? Compras en el extranjero y lo traes a México. Una exportación es cuando un producto nacional lo vendes al extranjero, ¿no? Para dar pronto, ¿no? Un Xbox es producto de importación, un PlayStation es un producto de importación. ¿Por qué? Porque se produce en otro país y lo traemos a México. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo lo que busca este modelo económico mexicano, aprovechando la Segunda Guerra Mundial, es precisamente empezar a producir una serie de mercancías que no producíamos porque no teníamos la maquinaria en nuestro país, ¿no? Y entonces es ahí donde empieza esto que repito, que nosotros conocemos como sustitución de importaciones. La guerra, la Segunda Guerra Mundial, va a significar para México esta cuestión, ¿no? Entonces, digamos que de manera contable o de manera, ¿no? Es más redituable hacer productos industrializados, ¿no? Que productos ¿cómo se llama? De materias primas, ¿no? Productos agrícolas. Es mejor transformarlos porque tienen mayor precio, mayor costo, que únicamente tenerlos como productos agrícolas. Y entonces eso es lo que está buscando nuestro país. Dice, este modelo, ¿no? Este modelo aceleró la inversión industrial, además de establecer un control en los precios del mercado, con acceso al financiamiento y a las importaciones. La expansión de este modelo se relacionó directamente con el comportamiento de la economía mundial. Dice, este modelo fue adoptado en los años 40 bajo el gobierno, el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Dicho modelo impulsó el crecimiento de la industria ligera, productora de bienes de consumo no duraderos, lo cual se convirtió en el eje de la acumulación de capital, así como el desarrollo de una industrialización autocentrada hacia adentro. Entonces, vamos a ver cómo Manuel Ávila Camacho, y ese es, por ejemplo, uno de los presidentes que nosotros debemos tener más en cuenta, precisamente, digo, no solamente porque fue presidente,
sino porque fue poblano, ¿no? Uno de los principales presidentes de la historia de este país fue poblano, Manuel Ávila Camacho. Eh, declaró la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A él le tocó la responsabilidad de entrar a la Segunda Guerra Mundial. Y, pues bueno, ¿no? Vamos a ver cómo en ese sentido, pues existe una importancia, ¿no? De este presidente. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que está tratando de hacer Ávila Camacho, es precisamente eso. No, él ve un país que no tiene industria desarrollada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar el desarrollo de la industria. ¿Cómo? Bueno, pues hay que buscarle, ¿no? Hay que tratar de ver cómo hacemos las cosas, de dónde sacamos financiamiento, de dónde sacamos impulso, precisamente para impulsar el desarrollo de la industria en nuestro país. Y entonces van a venir una serie de políticas importantes con relación a esta materia, ¿no? Y vamos a ver cómo también, ¿no? De manera importante se va desarrollando esta cuestión, ¿no? Dice, el gobierno mexicano apoyó por medio de subsidios y con medidas proteccionistas a la industria. También destinó gran parte del presupuesto público, dando prioridad al sector industrial y marginando al sector agricultor. Todo con la finalidad de apoyar el proceso de industrialización del país. Y dice, en el año 1955 se promulga la Ley para el Fomento de las Industrias Nuevas y Necesarias, cuyo ordenamiento permitió que se estableciera un importante número de empresas industriales y fundamentalmente medianas y pequeñas, y que un gran número de talleres y artesanías se transformaran en pequeñas empresas, por lo cual el Estado instauró mecanismos financieros para poder atender la demanda de créditos de las pequeñas y medianas empresas de tipo industrial, generando un rápido proceso de industrialización en nuestro país. Durante esta etapa, la política económica de nuestro país estaba orientada a promover la expansión y desarrollo de la industria en México. Ahora, vamos a ver consecuencias del modelo de sustitución de importaciones. Vamos a algo que hay que comentar, ¿no? Algo que hay que comentar que fue muy interesante que ocurrió. Fue precisamente que la industria, ¿no? La industria recibió un apoyo muy, muy importante con relación a la política proteccionista, ¿no? Y en ese sentido vamos a ver cómo existen una serie de cuestiones que van a permitir tener esta cuestión. Entonces,